Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de electrocardiograma. Tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Hoy veremos un nuevo tema. Vamos a empezar con el tema de las arritmias. Primero empezaremos dando algunos conceptos generales para mejorar la comprensión de este tema que a veces se nos hace confuso. En primer lugar, vamos a empezar por las llamadas extrasístoles. Para comprender qué es una extrasístole, repasemos algunos conceptos generales. Aquí tenemos un esquema donde hay un trazado en azul que corresponde a la despolarización de la fibra de Purkinje, comparándola también con un potencial de acción. Esto puede ocurrir en cualquier otro tipo de células en el corazón. Teniendo en cuenta esto, digamos que este tipo de células de Purkinje recibe un impulso que este impulso debe ser lo suficientemente intenso para que llegue al umbral de excitación. Si no llega, la célula no se va a despolarizar. Cuando llega a este punto, que es el umbral de la despolarización, comenzará el proceso de la despolarización de estas células. Como habíamos antes repasado, esta tiene varias fases. Ya habíamos dicho la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Bien, diremos que durante la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la mitad de la fase 3, que va hasta este punto, las células no podrían de ninguna manera despolarizarse o estimularse nuevamente, por más que sea de intenso el impulso. En este periodo de despolarización de la célula es lo que se conoce como el periodo refractario absoluto. Y esto quiere decir que ningún impulso la podría excitar a este tipo de célula. Y esto correspondería en la célula de Purkinje todo el complejo QRS, el segmento ST y la primera mitad de la onda T. En este periodo, la célula no podría excitarse nuevamente. Eso es lo que se conoce como el periodo refractario absoluto. Sin embargo, en la segunda mitad de la fase 3, que va de aquí hasta aquí, este periodo que corresponde a la segunda mitad final de la onda T de las células de Purkinje, eso es lo que se conoce como el periodo refractario relativo. Este periodo refractario relativo podría excitarse nuevamente la célula, pero requerirá de un impulso de mayor magnitud al excitarla. Por eso es lo que se denomina periodo refractario relativo. Y por último tenemos aquí el final de la fase 3 y comienzos de la fase 4, que es esta parte. Este es el periodo que se denomina conducción supernormal. A esta parte y a este periodo, a este tiempo, es lo que se denomina periodo de conducción supernormal, y es donde las células son muy vulnerables a los estímulos externos y se excitarían fácilmente. Entonces, para la comprensión de las extrasístoles, pues es necesario tener estos conceptos sobre el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo y el periodo de conducción supernormal. Ahora bien, miremos este trazado de electrocardiograma, donde, como podemos notar, los intervalos RR son constantes, son aproximadamente iguales. Pero si a este tipo de trazado de estas sístoles encontramos que aquí, en esta parte, ocurre un latido cardíaco que se presenta antes de tiempo. ¿Cómo así? Porque el latido debería presentarse aquí en esta parte, pero se presenta antes. En otras palabras, se presenta un latido prematuro. Y a ese latido prematuro, o que se presenta antes de tiempo, eso es lo que se conoce
como una extrasístole. Por eso se llama extra, que está extra a la sístole que debería venir después. Entonces decimos que la actividad eléctrica prematura se denomina extrasístole como primera característica. ¿Cuál es el mecanismo que se pueda presentar este tipo de extrasístoles? Hay dos tipos de mecanismo. El aumento del automatismo, ¿qué quiere decir eso? Que en la fase 4 la pendiente se vuelve mucho más alta y puede ser fácilmente excitable, aumento del automatismo. Pero la más frecuente de todos estos mecanismos de extrasístole, la más frecuente es la extrasístole que se presenta por reentrada. Como podemos ver en el esquema, los periodos X son iguales. Es el periodo de tiempo que va desde el latido precedente normal hasta el comienzo del latido de la extrasístole. Tanto en el primer evento como en el segundo evento, esos periodos son iguales. Ese periodo es lo que se denomina periodo de acoplamiento. Y por lo general son periodos fijos. ¿Qué quiere decir? Que son iguales. Y se presentan cuando el mecanismo de la extrasístole es por reentrada. Ahora vamos a explicar cómo es el mecanismo de reentrada, que es el mecanismo más común de las extrasístolas. Aquí vamos a suponer en este esquema que son células del miocardio ventricular. Y estas vienen desde un estímulo sinusal. Y en esta parte hay un bloqueo, pero que tiene una característica especial. La característica es que es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que está bloqueado en este sentido, pero no está bloqueado en este sentido. En otras palabras, si el estímulo viene desde acá, no va a pasar por este lado. Pero si el estímulo viene del otro lado, el estímulo sí va a pasar. Esa es la característica del bloqueo unidireccional en este esquema. Bien, entonces decimos que el estímulo viene desde el nodo sinusal, llega aquí y está bloqueado, no pasa. Entonces, el estímulo va a continuar por este lado. Viene por este lado y formará lo que se denomina un latido, un trazado eléctrico normal del electrocardiograma. Pero, como estas células que están aquí, estas células no se han despolarizado, entonces el impulso va a ir por este lado. Pasa por este bloqueo unidireccional, porque por aquí sí pasa, y luego las células se despolarizan en este sentido ya porque están en un periodo refractario o puede estar en un periodo de conducción supernormal y van a continuar despolarizando nuevamente a estas células y formarán un latido prematuro. Este más o menos es el mecanismo que se presentan en las extrasístoles por reentrada, que es un mecanismo más común que se presenta. En otras palabras, este mecanismo se llama mecanismo de reentrada. Segundo, cuando el mecanismo es de reentrada, vamos a encontrar que el periodo de acoplamiento, ¿qué quiere decir? El periodo que va desde el inicio del latido precedente normal hasta el principio del latido de la extrasístola, en todas las partes donde se presenta el evento de la extrasístole, aquí en esta parte es igual. Entonces ya tenemos estos conceptos generales para decir que hay una extrasístole cuando es por reentrada. Y resumiendo, decimos que el acoplamiento fijo hace que se presuma que el mecanismo es por reentrada. Ahora vamos a mirar cómo se clasifican o cómo se dividen las extrasístoles. Y vamos a decir que una extrasístola puede presentarse en cualquier parte del corazón. Puede presentarse en las aurículas, en esta parte, puede presentarse en esta parte, puede presentarse en esta parte o puede presentarse también en esta parte. Entonces, la referencia es el nodo auriculoventricular y trazamos una línea al nodo ventricular y diremos que las que se originan por encima de esta línea van a llamarse supraventricular y las que
se presentan por debajo de esta línea se llamarán ventriculares. Entonces ahí tenemos las supraventriculares, las que están por encima, y tendremos las ventriculares, las que están por debajo de esta línea. Bien, otro concepto es, si una extrasístole que se origina en la aurícula y utiliza como sistema de conducción eléctrico a las ramas ventriculares, tanto izquierda como derecha, que el complejo es estrecho. Primera característica, el complejo es estrecho. Segundo, vamos a mirar una P invertida. ¿Y cómo se identifica entonces el latido prematuro? Con la P invertida. Ahí es donde se inicia. Entonces vamos a decir también que toda extrasístole supraventricular siempre tendrá un QRS estrecho. En cambio, cuando el QRS es ancho, es porque se originan en cualquier parte de los ventrículos. Y como se presentan en los ventrículos, las fibras ventriculares conducen muy lentamente. Y al conducir lento, hacen que estos complejos sean anchos. Entonces, un QRS ancho, lo más probable es de origen ventricular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede haber extrasístoles supraventriculares de complejo ancho cuando hay un bloqueo, ya sea de la rama izquierda o de la rama derecha, o sea, haya bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque si hay un bloqueo de rama, ya la conducción eléctrica tendrá que hacerla ya no por el sistema de conducción, sino a través de las fibras ventriculares. Y esas conducen lentamente. Entonces decimos que origen supraventricular con bloqueo de rama. Bueno, hasta aquí este video de una introducción sobre las extrasístoles. Para la próxima ya vamos a repasar lo que corresponde a las extrasístolas supraventriculares y las ventriculares. Muchas gracias y hasta la próxima.